La antigua Grecia está llena de una fabulosa y rica historia que le ha aportado demasiado a todo el mundo desde hace muchos siglos. No por nada, junto con la antigua Roma, es considerada el germen del mundo occidental. Pero mucho tiempo antes de que existiera la idea de la antigua Grecia que tenemos en mente, una de las principales islas de esta región fue habitada por una gran civilización. No griega, pero sí considerada la primera civilización europea. Es un placer para mí darles la bienvenida a este nuevo video. Esto es Los Minoicos. Vayamos a Creta, la isla más grande de Grecia. Es aquí donde nacería la civilización minoica, pero primero debo decirles que el término que utilizamos para denominar a esta civilización fue acuñado por el arqueólogo británico Arthur Evans, quien es muy conocido por haber descubierto al espectacular Palacio de Cnosos. El nombre minoico o minoica deriva del nombre de Minos, quien según la mitología griega fue el legendario y más importante rey de toda la isla de Creta. A decir verdad, no tenemos idea de cómo esta civilización se autodenominaba, pero gracias a fuentes egipcias, ugaríticas y bíblicas, sabemos que otros pueblos llamaban a la isla de Creta como Caftor y Keftiu a sus habitantes. La isla estuvo poblada a partir del Neolítico temprano, hacia finales del séptimo milenio antes de Cristo. Los primeros habitantes de Creta llegaron a la isla desde el Oriente Próximo hacia el año 4000 a.C. Se establecieron en la zona central y oriental de la isla, donde había llanuras fértiles bastante grandes y se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Pero para no confundirnos, existe una periodización dedicada al estudio de esta civilización. Se divide en 4 etapas y aquí se las presento. Primero tenemos a la etapa prepalacial, que va del 2800 al 2000 a.C. Es la fase anterior a las manifestaciones externas de la cultura minoica propiamente dicha, el cimiento de esta civilización. Es en estos años cuando se intensifica el comercio con el exterior, encontrándose sus huellas en gran parte de las islas del Egeo, Anatolia, Siria, Chipre y Egipto. Después está la etapa paleopalacial, que va del 2000 al 1700 a.C. Es la época de la formación de la cultura que da lugar a la construcción de los palacios. Estos son destruidos probablemente por terremotos que provocan graves incendios. Enseguida continuamos con la etapa neopalacial, que va del 1700 al 1450 a.C. Es la etapa de la cultura minoica de mayor calidad y esplendor cultural y la que aporta notable documentación. Los palacios destruidos en el periodo anterior se construyen nuevamente con mayor riqueza. Y para terminar está la etapa pospalacial, que va del 1450 a.C. hasta aproximadamente el año 1100 a.C. En estos años la civilización minoica llega a su fin. La isla de Creta es conquistada por los aqueos, también llamados micénicos, y gobernada por estos. Sigue a partir de ahora el mismo destino que sus conquistadores. Su espléndida civilización tiende a ir obscureciéndose y ocupa así un lugar en la historia. Esta civilización levantó una serie de construcciones palaciales rodeadas de un cierto número de viviendas a lo largo de toda la isla. Los palacios de Cnosos, Festo, Malia, Sacro, etc. fueron construidos entre los años 2000 y 1400 a.C. Es muy probable que con el pasar de los años existieran pequeños reinos minoicos que con el tiempo se consolidaron hasta convertirse en grandes entidades políticas. Existen teorías de que en torno al 1500 a.C. la totalidad de la isla era un reino unificado bajo la soberanía del rey de Cnosos. También hay otras teorías que dicen que en efecto Cnosos estaba a la cabeza de una vaga federación de estados autónomos. Hablando de los palacios y de su hermosa arquitectura, hay que decir que estos estaban formados por un sinfín de habitaciones en torno a un gran patio central. Cada palacio estaba hecho de piedra y adobes y reforzado con vigas de madera. Contaba con 2 o 3 pisos y tenía un sótano. Los pórticos y los numerosos balcones y logias pintados con brillantes colores daban a la fachada un aspecto teatral. Pequeños patios de luces permiten iluminar y ventilar el interior del palacio.
Un sistema de tuberías y alcantarillas suministraba agua corriente a muchas habitaciones y permitía la eliminación de residuos. Las paredes y los pasillos estaban decorados con pinturas de vivos colores que representaban motivos vegetales y animales o escenas de la actividad de los hombres, a menudo procesiones y otros ritos. Siglos después, ya los griegos veían a las ruinas de estos palacios como algo sorprendente y les atribuían la calidad de laberinto, sobre todo al de Knossos, razón por la que en toda esta isla se sitúa el famoso mito del héroe Teseo y el monstruoso Minotauro. Bueno, a decir verdad, Creta es una isla cuna de muchos mitos en los que los antiguos griegos creían. Pero los palacios no solamente representaban algo bonito nada más. No, los palacios eran el núcleo de toda la sociedad, eran la imponente residencia del soberano y sus subordinados de alto rango. Cada palacio era el centro político y administrativo, también era el núcleo de la actividad económica, de las ceremonias oficiales y de los ritos religiosos. En resumidas palabras, el palacio domina la arquitectura ciudadana, es el signo material de una poderosa y rica realeza. El rey ejerció un control notable en la asignación y uso de las tierras circundantes. Él no solamente se limitaba a gobernar, sino que también era todo un símbolo, era la encarnación del Estado, comandante supremo en la guerra, legislador y juez, representante de su pueblo ante otros pueblos y ante los dioses. Pues sí, los reyes minoicos gobernaban como reyes sacerdotes. El papel de la reina es desconocido, aunque pudo tener una participación activa en los actos públicos, fundamentalmente en los rituales relacionados con el ámbito religioso. Sobre la estratificación social ha de indicarse que la minoica era una sociedad piramidal, situándose el rey en la cumbre, a continuación la aristocracia, compuesta por cortesanos y altos cargos sacerdotales, cuya existencia está atestiguada no solo por las suntuosas tumbas, sino por la representación en la plástica de varones ricamente ataviados. La base de la sociedad la constituía el pueblo llano, diversificado según sus actividades, comerciantes, artesanos, campesinos, pastores, cuyo grado de dependencia del rey y de la aristocracia es desconocido. Conocemos mucho a la sociedad minoica gracias a los restos arqueológicos. Los palacios son el claro ejemplo del enorme lujo del que disfrutaba la familia real y la nobleza. Además, cerca de los palacios se encontraban casas cómodas de 2 o 3 pisos que indican la existencia de otro estrato inferior de familias privilegiadas, que posiblemente perteneciera a los sectores administrativo y comercial. Sobre el resto de la población, que era la mayoría, tenemos algunos testimonios que indican que vivían en casas pequeñas, amuebladas y en pequeñas aldeas y comunidades. Solo las familias de rango elevado disfrutaban de una riqueza grandísima y de unos modos de vida más lujosos, beneficios obtenidos de los tributos y la fuerza de trabajo extraídos del pueblo. También había esclavos que por lo general servían a los palacios y eran vistos como una propiedad. Como la mayoría de los esclavos del mundo antiguo, es posible que fuesen cautivos de guerra. La base de subsistencia de esta civilización consistía en una próspera agricultura que producía excedentes, cultivándose la tríada mediterránea, cereal, olivo y vid, legumbres y productos de huerta. Hay también una ganadería importante consistente en bovino, porcino y caballos. La pesca constituía una actividad generalizada y consumiéndose en salazones o cruda. La recolección y la caza complementaban la dieta. El producto de las explotaciones agrícolas y ganaderas privadas era pagado en forma de tributo e iba a parar al mismo palacio donde se almacenaba. El rey podía distribuirlo a su gusto. Las grandes cantidades de grano y aceite de oliva almacenada en el palacio eran una reserva para distribuirse entre la población cuando se producían hambrunas y otras calamidades. Gracias a una economía interior muy estable, la civilización minoica se convirtió en una talasocracia, es decir, en la dueña del control comercial del mar. Impulsaron un intenso comercio ultramarino mediante el cual, exportando vino, aceite y objetos de lujo, obtenían materias primas, piedras preciosas, oro, plata, cobre, estaño y marfil.
Los reyes minoicos, a través de sus mercaderes, mantuvieron relaciones comerciales con las islas y costas del Egeo y controlaban las islas Cícladas. Se cree que incluso fundaron colonias en las costas de Asia Menor. Hubo también contactos intensos con Egipto, con Chipre, con Fenicia y con Siria. Fue el intercambio de materiales y productos elaborados en el comercio mediterráneo lo que hizo tan ricos a los palacios minoicos. Hacia el 1900 a.C., los minoicos desarrollaron un sistema de escritura pictográfica, inspirado quizá en los jeroglíficos egipcios. Un ejemplo de ellos es el disco de Festos, el cual lamentablemente no ha podido ser descifrado. Un siglo más tarde, este sistema de escritura evolucionó y se convirtió en una escritura lineal más estilizada, compuesta de signos específicos que representaban sílabas y que se unían para reproducir el sonido de las propias palabras. Este tipo de escritura, llamada lineal A, está conservada en pequeñas tablillas de arcilla y sigue en buena parte sin ser descifrada, pero es evidente que fue utilizada para llevar el inventario económico de los palacios. La creencia de los minoicos era de carácter naturalista y tendía a ensalzar la fertilidad en el sentido más amplio. Numerosas figurillas femeninas testimonian que en Creta recibió culto desde época neolítica una gran diosa, sin nombre específico conocido, siendo pues preeminente el principio femenino. Se representa a la diosa mostrando el pecho o con los brazos en alto, como bendiciendo, y aparece en el papel de la señora o la diosa de las serpientes. Las serpientes, animales subterráneos por excelencia, los pájaros, los grifos, las esfinges, los llamados cuernos de consagración, la doble hacha llamada labris, entre otros, parecen haber estado asociados al culto como atributos o símbolos. Es importante hablar de la taurocatapsia. Este rito es conocido por su presencia en los frescos y en la pintura vascular. Consiste en un salto sobre los cuernos de un toro. Técnicamente no parece improbable que se saltara sobre el lomo de un toro enfurecido. Ignoramos la simbología del toro en Creta y su relación con el culto. Ahora bien, en todas las civilizaciones del Próximo Oriente, de donde proceden parte de los rasgos de la religión minoica, el toro fue considerado desde el Neolítico un animal sagrado, pero no un dios. Fue venerado como manifestación de la fecundación masculina y en el ámbito de la religión estaba vinculado con la fecundidad de la naturaleza, cuya caracterización es la gran diosa. Desde este significado, el salto de los varones sobre el toro tendría un contenido complejo iniciático, que en esencia vendría a consistir en imbuirse de la esencia del toro sagrado. Como dije hace unos minutos, el palacio era el centro social, político, económico y religioso de los minoicos. Por lo tanto, era el lugar en donde se llevaban a cabo las ceremonias religiosas oficiales, cuyo significado es impreciso. En su gran mayoría, se celebraban en los patios interiores donde se alzaban los altares, en las explanadas y en los jardines. Ahora bien, el ritual funerario era la inhumación. Los cadáveres se introducían en sarcófagos de arcilla o de madera, pintados en azul y blanco y decorados con motivos alusivos al ambiente mortuorio. A continuación, se depositaban en la sepultura provistos de un ajuar, más o menos lujoso. A través de los enterramientos se establece la diferenciación social existente en vida. Hay tumbas tipo Zoloi, que consisten en una cámara funeraria circular y cubierta con una cúpula, construida por aproximación de hiladas, a veces con un corredor de acceso llamado dromos. Estaban destinadas al monarca, a sus allegados y a los nobles. Tumbas de menor envergadura, pero aún colectivas, zonas de cámara para grupos sociales con menos estatus social y por último, tumbas individuales, simples fosas para los componentes del pueblo llano. Antes, durante y después del enterramiento se desarrollaban complejos rituales, como lo demuestran los restos óseos de animales sacrificados, los numerosos vasos de arcilla, residuos de probables ofrendas o banquetes funerarios, las capillas, altares y pilares situados en las necrópolis. No cabe duda que los palacios minoicos son un gran ejemplo del arte de esta civilización, pero como ya hemos tocado este tema, voy a hablarles del otro tipo de arte minoico. A decir verdad, se tiene que mencionar que los minoicos deben mucho a las civilizaciones del Oriente Próximo y especialmente a Egipto, pues adoptaron sus técnicas y estilos. Sin embargo, los temas tocados en su arte eran muy originales.
Por ejemplo, el arte de Oriente se centraba en glorificar al soberano y a su familia. Los reyes eran representados como conquistadores y gobernantes poderosos, inalcanzables. En cambio, los minoicos en su arte representaban temas de la naturaleza. El espíritu del arte plasmado en los muros de los palacios minoicos es sereno y feliz, a veces incluso risueño. Su objetivo era hacer del palacio un lugar lleno de belleza y encanto. La pintura minoica demuestra la gran habilidad de sus pintores a la hora de expresar sensación de movimiento y vida. La cerámica minoica, llamada camarés, era única, policromada y con bellos dibujos de animales, gente o formas geométricas. La orfebrería y la elaboración de los metales y el marfil se caracterizan por una destreza técnica y artística análoga. Los frescos y las estatuillas minoicas nos han conservado una imagen visual del aspecto que tenían los miembros de esta civilización. Hombres y mujeres son representados como figuras jóvenes, esbeltas y llenas de gracia. Los hombres van afeitados y visten únicamente con una faldita corta. Las mujeres llevan complicadas faldas de volantes y corpiños con mangas que dejan los pechos al descubierto. Hombres y mujeres llevan el cabello largo, delicadamente rizado, brazaletes y collares de oro. En torno al año 1700 a.C., Creta fue sacudida por un terremoto que derribó la mayoría de sus palacios, pero estos fueron levantados y la civilización continuó floreciendo en los siguientes siglos. Pero, en la isla de Thera, actual Santorini, una isla ubicada a 10 kilómetros al norte de Creta, se hallaba un gran volcán que hizo erupción aproximadamente en el año 1450 a.C., ocasionando un verdadero cataclismo, pues generó un poderoso maremoto que afectó considerablemente a las costas minoicas del norte de Creta y por extensión a sus flotas atracadas en puertos de dicha latitud o que se encontraban en aguas poco profundas. Además, las cenizas volcánicas cubrieron grandes áreas de la isla, haciendo que sus tierras se volviesen improductivas. Este suceso es una posible inspiración del dichoso mito de la Atlántida. Esto fue lo que ocasionó que la civilización minoica comenzara a declinar. Sin embargo, a pesar de todo ese caos, aún se mantenía en pie, pero no fue la naturaleza la que llevó a su fin a esta civilización, sino que fue otra civilización, los micénicos. Una civilización muy interesante que desde luego merece su propio video. El aspecto agradable y despreocupado del arte minoico y el hecho de que ninguno de sus complejos palaciales estuviese amurallado ha llevado a la idea de creer que la civilización minoica era una muy pacífica, pero con la llegada de los micénicos se vieron en la necesidad de defenderse. Al encontrarse débiles ante los desastres naturales, a sus enemigos les fue más fácil culminar la conquista de la isla y terminaron por dominarla. Los minoicos no fueron totalmente exterminados. Es muy probable que gran cantidad de ellos fueran esparcidos a lo largo de las ciudades micénicas ubicadas en la Grecia continental. A partir de este momento, toda la isla de Creta pasa a ser gobernada por micénicos y a convertirse en una parte más de esta cultura. Es así como la historia de la civilización minoica llega a su fin. Gracias por ver este video. Si ha sido de tu agrado, no dudes en apoyarme compartiendo, suscribiéndote y dándole like. Nos vemos en próximos videos como este. Cuídate mucho y éxito en tu camino.